Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos vean. Hoy es domingo 15 de septiembre. Los hacemos muy bienvenidos a esta nueva nota discordante. Bueno, primer episodio que estamos grabando acá desde Buenos Aires, Argentina, desde La Boca específicamente. Mi nombre es Walter García, soy venezolano de Maracay. Tengo 26 años, nací en 1998. Y pues es un placer presentarles acá a mi lado izquierdo a Ángel Gustavo Cabrera, quien se va a presentar ahora. Bueno, en mi caso, soy una persona que califican por allí de la tercera edad. Tengo 70 años, nací en el año 1954, algo así como del siglo pasado, ¿no? Ha llovido desde entonces, ¿no? Cuando uno habla del siglo pasado es como decir mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. Pero eso tiene su lado positivo, un poco cuando tú echas la vista hacia atrás y ves todo un recorrido, todo un bagaje de cosas que has hecho. Y me califico como un ciudadano de tránsito en lo que va del siglo XXI. Muy bien, muy bien. Profesor, sin embargo, no hago mucho alarde desde el plano académico, profesional, etcétera, porque creo que en lo que hoy en día el pensamiento, las ideas, etcétera, se van construyendo con las cosas que van apareciendo. Claro. Es decir, ya los maestros tradicionales que enseñaban, no quiere decir que no se van a terminar, siempre van a estar, pero ese individuo en ese contacto social diverso obtiene una cantidad de conocimiento y mucho más ahora con el caso de las redes. Claro. Bueno, y justamente aquí retomando el tema del caso de las redes y del conocimiento, esto es un espacio que queremos construir desde un punto de vista social, político y filosófico y académico también. Sí, claro. Porque, como buen dijo, el profesor Gustavo Cabrera es profesor de historia, ¿no? Sí, historia. De ciencias sociales. Y yo me encuentro en estos momentos cursando la carrera de ciencia política. Entonces, queremos que esto sea un encuentro de construcción del conocimiento. De construcción del conocimiento tanto para Venezuela ideas como para el debate, ¿no? Ideas para el debate también, Muy claro, bien. muy bien. Para aportar nuestro granito de arena a toda esta situación coyuntural y muy dramática que hemos vivido los venezolanos, que bueno, hablaremos largo y tendido en este episodio. En este primer episodio queremos contextualizar la situación venezolana desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista generacionales. Yo tengo 26, Gustavo tiene 70 años. Hay casi 50 años de diferencia entre nosotros dos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que podemos, o desde mi punto de vista, podemos compartir entre nosotros, que es ese enlace generacional de venezolanos que estando aquí en Buenos Aires, en Argentina, desde el exilio, nos reencontramos y nos rehusamos tal vez a dejar nuestras raíces de lado. ¿Cómo lo ves, Ángel? Sí, quería explicar dos cositas allí. Una, el nombre, la nota discordante. Para las personas que nos ven y nos están escuchando, la nota discordante es un poco el signo de estos tiempos. Es decir, cuando prácticamente no hay verdades absolutas, sino es un problema de construcción de la verdad. Quizás lo que hay son aproximaciones, hipótesis, planteamientos, afirmaciones y sobre todo posturas definidas en lo que ha venido aconteciendo entre el siglo pasado y que se afianza un poco más en este siglo. Una de ellas es los contrastes que existen entre la modernidad y la posmodernidad. O sea, y allí un poco la contribución que podemos hacer acerca de esta temática. Porque si bien es cierto que antes se decía
que no, ya lo viejo hay que desecharlo. Sin embargo, el tiempo que estamos viviendo reivindica más bien el de dónde venimos. Y ese de dónde venimos, ponle tú una visión clásica, moderna, etcétera, pero viene de atrás. Entonces, no podemos prescindir de dónde venimos y toda esa construcción, todo ese acervo cultural que viene desde mucho antes incluso de la propia modernidad. El otro elemento, la posmodernidad, sí, la posmodernidad tiene una cantidad de cosas que tienen que ver y que se consideran aportes, que tienen que ver con el caso de las redes, ahora la situación de la inteligencia artificial, la comunicación. Sin embargo, he notado que no podemos quedarnos como ciudadanos del siglo XXI solamente en esos elementos, porque el problema de las redes, entre otras de las críticas que yo le hago, es que se queda mucho en la fragmentación y en ideas muy parceladas. Entonces, y más que todo sentencias. Entonces, a veces tú dejas de leer un libro por leer solamente un fragmento. Entonces, es necesario revisar el libro porque el libro te da, o en todo caso, todo un compendio de un autor específico te da toda una idea. Claro. Voy a ponerte un ejemplo, ¿no? Para darte la palabra. Yo tengo acá, me lo traje un librito bastante viejo de José Ortega y Gasset. El tema de nuestro tiempo se llama. Y este es un libro que fue editado, imagínate tú, la primera edición viene de 1938. Y Ortega y Gasset es un filósofo que dejó un conjunto de ideas que tienen que ver con las generaciones y que siguen pautando el conocimiento humano y el devenir, la conducta del hombre. Ahí tenemos, por ejemplo, anotaba aquí un pensamiento que decía: una generación es un modo integral de existencia, o si se quiere, un estilo que se fija indeleblemente en el individuo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este momento yo vengo de una generación, pero no quiere decir por eso de que esa generación se termina, sino que se va adecuando a las nuevas realidades. Claro, y bueno, ahora tomando esta cuestión también de la identidad, del cómo construir identidad en el siglo XXI y en las redes, creo que se ha vuelto algo también muy, muy complicado. A ver, acá tengo otro libro, Política de Aristóteles, súper recomendado, lo estoy empezando a leer. y recuerdo un apartado del primer libro de política, que es el hecho de que el hombre es un animal social, y que el hombre, por naturaleza, es una persona que se asocia en comunidad para satisfacer sus bienes. A ver, el mismo hecho de que la polis o de que la ciudad venga antes en la historia que el individuo como concepto, es algo que nos va a reconocer el hecho social de nosotros como seres humanos, pues. Y creo que en estos momentos de redes sociales y de que justamente el internet, digamos, ha hecho un puente para conectarnos, también nos ha dividido. Y nos ha dividido, como dice usted muy bien, en la cuestión de las parcelas políticas, digamos, en las parcelas ideológicas, en que la comunicación inmediata que nos ha dado las telecomunicaciones nos ha llevado a un alejamiento tan grande, no solo entre generaciones, entre orientaciones sexuales, entre orientaciones políticas. Sí. Los mismos algoritmos están basados en eso, pues en el hecho de que yo sé que tú quieres oír esto, entonces yo te voy a rodear de lo que tú quieres oír. Y uno se encierra, tal vez uno pudiera encerrarse en una burbuja ideológica en la que solo ves tu realidad, o solamente ves la realidad a través de tus ojos. Y precisamente ahí creo que viene muy bien a la catación de leer el libro completo, de ver la página, de ver no solamente un pedacito de la página, sino la pintura completa. Y creo que es algo que nos hace falta mucho en
en estos tiempos de que todo el mundo quiere todo rápido porque se acostumbró a eso. Y bueno, y estas son cosas que yo lo digo desde mi punto de vista generacional porque es lo que yo viví y que lo escucho ahora hablando con ustedes de que no o denota esa diferencia de cómo se van adaptando las nuevas generaciones, perdón, las viejas generaciones a lo nuevo que viene, sobre todo en estos últimos, usted nació en el 54, ¿no? Desde el 54 hasta el 2004, hasta el 2024, 70 años en los que el mundo cambió de arriba abajo. O sea, como quiero ahora, pasando un poquito de tema, y llevándolo más al tema de Venezuela, al tema... Déjame acotar un poco para cerrar esa parte que tú estás señalando. Esa situación de que algunos lo ven como conflicto, ¿no? Incluso antagonista, claro, entre modernidad y posmodernidad. Sin embargo, no es tanto así. Es decir, si bien es cierto que la modernidad entró en crisis por una cantidad de valores, por una cantidad de afirmaciones, incluso crisis en su propio relato. Por decirte algo, los relatos ideológicos marxistas, positivistas, entraron en crisis porque de alguna manera no cumplieron con las expectativas ni con las soluciones dramáticas del hombre. Más bien, de alguna manera, se convirtieron en factores reaccionarios que destruyeron la condición de ese encuentro humano y de comunidad como tal, en poderes burocráticos dictatoriales, como el caso de lo que está sucediendo en este momento con Rusia, con China, que ya eso no es un secreto para nadie. Entonces, ellos se han construido en un polo de poder frente a otro polo de poder que representan los valores occidentales y lo que es necesario reivindicar. Esos valores occidentales están planteados concretamente en un concepto que, por supuesto, que va a dar mucho que discutir, que es el concepto de la libertad y de la democracia. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú señalabas el caso de la polis, que ahí es importante esa contribución, ¿de dónde venimos? O sea, ¿por qué se considera a los griegos y se considera el avance de la humanidad en relación a tomar en cuenta ese concepto de libertad? Porque de alguna manera eso va encerrando lo que es el debate de las ideas, la participación. Entra en crisis cuando, digamos, un grupo de personas o un dictador, por decirte algo, se toma el poder y dice, yo soy el dueño de la polis. Entonces allí es algo que va en contradicción con la propia evolución de la humanidad. Sí. Bueno, y aquí continuando con la cuestión de la polis y de la tiranía, recordando acá a Platón en la República, cuando dice que las formas de gobiernos van desde la monarquía del rey filósofo, que es la forma de gobierno ideal, en la polis ideal de Platón, de la República, y se va degenerando hacia diferentes formas de gobierno, el oligárquico, el democrático y de última el tiránico. Y bueno, y creo que es algo que nosotros como venezolanos sabemos muy bien, pues el cómo se degenera la democracia hacia una tiranía, pero es una cuestión que tal vez para personas como yo tengo 26 y nací en el 98, no conozco otra cosa que no sea el chavismo, y mi concepción de la democracia y de lo que es una forma de gobierno está predeterminada por mi vivencia histórica, o sea, por mi experiencia empírica. Y acá es donde yo siento que también toma mucha fuerza el relevo generacional de tener en cuenta y saber de dónde venimos y cómo llegamos a este punto. De cómo el venezolano
pasó de una democracia de 40 años, con todas las fallas que puede tener la democracia, que bueno, eso capaz usted sabrá más que yo, pero de pasar de ser un país altamente democrático y que todavía lo seguimos siendo, porque bueno, el 28 de julio, si algo demostró, fue el carácter democrático del venezolano. Pero eso ha sido combatido, ¿no? por el régimen de Nicolás Maduro, y no solamente por el régimen de Nicolás Maduro, por los regímenes socialistas autoritarios como Cuba, como Nicaragua, bueno, como lo mencionábamos como lo mencionaba usted más atrás, China y Rusia, en ese polo geopolítico. Entonces, va a darle pie a usted como historiador, como profesional de la historia, y yo como venezolano joven, preguntarle cómo llegamos acá. Caramba, la pregunta tuya es bastante, como que dice, sí, aguda, ¿no? Y espinosa. Sí, ¿no? Sin embargo, voy a intentar agrupar las situaciones en cuanto a por qué llegamos donde llegamos, ¿no? Fíjate que por lo general, lo que no sabe la gente es que después de Juan Vicente Gómez, a principios del siglo pasado, del siglo XX, se fue alimentando una generación que se conoció como la generación del 28. Históricamente es conocida como la generación del 28. Allí estaba Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, políticos, incluso Gustavo Machado, que era comunista, ¿no? Y una pleyada de líderes ¿cómo decirte? De una clase privilegiada, de una élite política, pensante, que fue fraguando la estructura de un pensamiento hacia la democracia. Y no en balde, esa democracia finalmente coronó en el año 58, después que se elimina la segunda dictadura de Pérez Jiménez. O sea, primero fue la de Gómez y después la de Pérez Jiménez. Entonces ahí es donde caemos en los 40 años de la democracia. Que fueron 4 décadas, de la cual yo las he estudiado muy bien. No solamente una novela que ya está publicada. Después la traeremos, esta novela. Sí. Eleonora, Perfume de otros tiempos, la mencionamos. En el próximo Nota Discordante se los tendremos a todos ustedes aquí. Sí, sino que además de eso, uno pudo ver cómo en esos 40 años, en aras del tiempo, se fueron introduciendo elementos, o como digamos popularmente, una serie de gazapos que terminaron colaborando en pro de que cambiara la situación más allá de la democracia. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuáles son esos gazapos? El populismo de Estado, el clientelismo, una burocracia enquistada en el poder que se repartían entre Acción Democrática, COPEI, un poquito de poder que le daban a los factores de izquierda. Entonces, esa clase dirigente que venía de acertar en cuanto a la necesidad de la democracia, perdió la perspectiva y se empezó a construir en cenáculos, en estructuras de poder que no tomaron en cuenta a la ciudadanía en 2 direcciones. La primera, la formación ciudadana para defender la democracia desde la educación, desde el hacer diario, desde el quehacer diario, desde el quehacer ciudadano. Y en segundo lugar, una crisis económica y social que se fue, digamos, agolpando sin darle respuesta y que terminó con el Caracazo del año 82, ¿no fue? 89, ¿no? 89. El Caracazo 89, 27 de febrero de 1989. Sí. Entonces, de allí entraron fácilmente, quedó prácticamente la democracia con muchos problemas, tambaleando, y aún que algunas personas alertaron y conformaron discusiones que tenían que ver con las reformas del Estado, sin embargo, los mismos partidos que deberían asumir esa responsabilidad, esa discusión, no la hicieron, la dejaron pasar. Sí. De allí que esa población desencantada
optó por una vía militar, o no propiamente una vía militar, aunque ya, vamos a estar claros, ya le habían dado la anuencia, y el mismo Caldera también se lo reconoce, con el indulto a Hugo Chávez Frías. Entonces prácticamente esa democracia se hizo harakiri, abriéndole las compuertas a la llegada de Chávez y a todo un proyecto que nadie lo conocía. ¿Ve? Y que en principio él lo que hace es engañar a la población. El famoso "yo no soy socialista" de Hugo Chávez. Sí. Sí, con la silla caliente, ¿no? Sí. Eso muy recordado, creo yo, en estas épocas. Sí, entonces de ahí llegamos a donde estamos, y que va a ser parte de toda una discusión en este podcast, porque en esos 25 años se ha producido, si bien es cierto que no ha logrado cristalizar una visión dominante de la dictadura que está establecida, sin embargo, hay una generación, sobre todo la que está gobernando, que se ha convertido en enchufados, en tiranos, en traidores de lo que ellos se formaron, porque muchos de ellos se formaron en democracia. Te pongo un ejemplo, Jorge Rodríguez. De Jorge y Delcy Rodríguez. Y así una cantidad de abogados, de personas que saben que el derecho que la democracia tiene que descansar en Estado de Derecho, división de poderes, libertad de opinión, etc. Y sin embargo, ellos mismos se han traicionado por los poderes y por las prebendas que reciben de parte de la dictadura. Claro. Bueno, aquí agregando a esta cuestión de las libertades concomitantes de la democracia. Justo lo estoy estudiando en Fundamentos de Ciencia Política 1 y leyendo a Guillermo O'Donnell, un politólogo argentino muy considerado, muy famoso, que pues proponía la cuestión fundamental de las libertades concomitantes, que son las libertades que tenemos que son las libertades que debemos tener los ciudadanos o la sociedad antes de que la democracia pueda darse. Son la libertad de expresión, la libertad de asociamiento, la libertad de culto también. Son cuestiones que en Venezuela, a ver, desde mi punto de vista, no se defendieron mucho, como dice usted muy bien, desde la educación, porque yo recuerdo, y uno de mis primeros recuerdos en mi vida fue el estar el 11, 12 de febrero y 13 de abril del 2002, durante el golpe de Estado a Chávez, viendo cómo esa misma oligarquía de la Cuarta República, digamos, los factores de los partidos políticos tradicionales, Acción Democrática y COPEI, que para los que nos ven y no sean de Venezuela, para ponerlos un poquito en contexto, Acción Democrática vendría siendo la socialdemocracia, ¿no? Sí. La socialdemocracia de izquierda, y COPEI, socialcristianismo. La socialcristianismo un poquito más de derecha conservadora, sí, social, pero bueno, en un sentido amplio de la visión de Estado, compartían muchas de las cosas de la visión de Estado. A ver, me acuerdo que tenían esa estructura del CEN de Acción Democrática, esas estructuras partidarias que sirvieron mucho para formar la democracia, pero que después en el 98, cuando se vio la democracia asaltada por Hugo Chávez y por esos factores revolucionarios, digamos, que en Venezuela nunca fueron muy vividos en el sentido de rebelión popular de izquierdas, como si lo fue en Colombia. Pero sí, son cuestiones y reflexiones que vamos a seguir tratando aquí en nuestro podcast, porque este es solo el principio y esto va a seguir para rato. Pero para ir llevando la discusión hacia otra disyuntiva, es la disyuntiva de la poesía y cómo tal vez nosotros como venezolanos podemos hallar confort en eso, en estos momentos tan trágicos. Serían cuestiones que deberíamos ver como importantes, ¿o?